Doctor Darío Morón Díaz, de la saga de los Morón Díaz, muy allegado al doctor Domingo López Escabiaza, periodista y dirigente político de todos los quilates en la ciudad de Cartagena. ¿Cómo les deja a ustedes la responsabilidad de su principal legado, el diario El Universal, y cómo lo asumen? El doctor Domingo López se conoció con Fabio a raíz de un homenaje que hicieron a su hermano el Tuerto López 10 años después de su muerte, en que hubo discursos de la Academia de Historia y de otros centros literarios, pero que unos compañeros de Fabio que estaban en primer año de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena conocían un trabajo que Fabio había escrito sobre el Tuerto y decidieron que Fabio fuera un orador más, a pesar de lo rígido de la agenda de ese homenaje. A la fuerza llevaron a Fabio y lo pusieron encima de la tarima, y Fabio arrancó con su oratoria, porque Fabio era muy buen orador, a hablar sobre el Tuerto López, sobre el conocimiento que él tenía. Y finalmente, cuando terminó, el doctor López se acercó, lo abrazó, lo felicitó y no le quitó el brazo, y se fueron caminando hasta la calle de San Juan de Dios en el Universal. Fabio, después que se fue para Bogotá, seguía mandando, escribía columnas y la publicaba en el periódico, así que así entró esa amistad profunda, ese gran conocimiento. Y después, al terminar Fabio sus estudios en la Nacional, que tuvo un premio para irse a París a hacer un derecho constitucional, porque su tesis fue laureada en esa universidad, vino a Cartagena, pero el doctor López no dejó, sino que le ofreció a Fabio que fuera su subdirector y editorialista político desde ese momento. Fabio aceptó inmediatamente, no hay que decir por qué, aceptó el cargo, y así comenzó la relación con el doctor López. Bueno, el tránsito de la propiedad del periódico, la propiedad además única cuando pasa a manos de ustedes, y la conformación de Edicar, que inicialmente se hizo cargo de la sustitución, pues en la promoción, en la edición del periódico. Sí, en el año del 77, si preciso, sí, el doctor López ya decidió vender el periódico a Fabio, lo llamó y le dijo que quería vender. Fabio no era una persona potentada, nosotros no éramos potentados. Entonces Fabio decidió hacer una empresa con Gonzalo Zúñiga y Buendía, Guillermo Ramírez Buendía, el ingeniero. Una empresa que se llamó Edicar, Editora Cartagena, y empezaron a manejar el periódico. Los cambios no se notaban, porque en esa época el periódico seguía teniendo esa tendencia a ser un periódico vertical que no se comprometía con los gobiernos, y en esa época pues predominaba esa manera de manejar la propaganda para que los periódicos se pusieran a tono con los gobiernos de turno. El periódico no tenía buen futuro económico. Después ingresaron varios miembros, entre ellos Alberto Fernández Baena, Javier Porto, exacto, y Rodrigo Puente. Pero ellos al año se retiraron porque no veían beneficios económicos. En el año 80, Fabio, que tenía una gran comunicación con Héctor Hernández, ellos fueron muy afines en sus comentarios, llegaron a la conclusión que la única forma de salvar el periódico era buscar un socio empresarial, y en eso pensaron en la Vanguardia Liberal de Bucaramanga, sobre todo porque ya se conocían los antecedentes del doctor Domingo López Escabiaza,
con Alejandro Galvis, que fueron senadores al mismo tiempo en aquella época y tenían una gran amistad. Tanto es así que alguna maquinaria que tuvo en Universal en esa época, al principio, vino de Bucaramanga. Viajaron estos, Fabio, Héctor y Gonzalo, y se pusieron con Alejandro Galvis Ramírez y llegaron a las conversaciones para que él se vinculara al periódico. Galvis Ramírez, que era un empresario que había puesto a Vanguardia Liberal en Bucaramanga en un alto nivel empresarial y periodístico, podríamos decir, aceptó y vino a Cartagena. Después, con el tiempo, las estrecheces y las presiones económicas, ahí participé yo, se empezaron a sentir muy fuertes y entonces Galvis propuso que si le vendía el periódico. Edicar le vendió el 50% del periódico a Vanguardia Liberal y surgió la nueva empresa editora del Mar, que es la dueña actual del periódico. Más o menos se sabe, se recuerda los costos de esa transacción, las condiciones y las condiciones en que se hizo, sobre todo para el manejo editorial. No quisiera decirlo, pero sí lo voy a decir porque yo tengo el documento. Sí. La transacción fue de 9.500.000 pesos. Es impresionante eso. Estamos hablando de 1980. ¿Cómo te parece? Sí. Increíble. Sí, sí. Y bueno, las condiciones. Bueno, las condiciones, sí se decidió, Fabio quiso hacerlo, que la administración la tuvieran los de Bucaramanga. ¿Por qué? Porque aquí había una costumbre que era habitual. Aquí la gente quería tener pauta en el Universal, pero no la pagaba porque eran amigos del doctor López, porque eran de Cartagena. Entonces el periódico no tenía ninguna ganancia. Entonces se le dio una administración muy rígida y entonces empezó a surgir la pauta publicitaria y así el periódico empezó a sostener. Y además aumentar el capital. Eso fue un proceso duro, sobre todo para los miembros de acá, Fabio y yo, que ya participé, y lo mismo que Gonzalo, porque eso significaba estar comprometiéndose con bancos. Eso era una cosa permanente y así se fue aumentando el capital y surgió la idea de que debían entrar nuevos socios. Y entraron el grupo de Procar, era promotora Cartagena, entró Araujo Perdomo y entró Bagadi Sociedad, el papá de Nabil Bagadi, como socio. Entonces la sociedad estaba integrada en esa forma. Bueno, ¿en qué momento se produce el cambio y deja pues de ser la parte editorial manejada por los socios iniciales, los que tienen el periódico de parte del doctor López Escoriaza? Es duro decir eso, en la medida que Fabio fue director y renunció en el año 80 y pico para subir la decanatura de Derecho en la Universidad de Cartagena y entró Gonzalo Zúñiga como director. Y ahí estuvo Gonzalo hasta prácticamente en el año 90, ¿sí? Cuando murió, pero Gonzalo ya estaba en una etapa de que no se comprometía mucho con el periódico, además tenía algunas cosas que no vale la pena comentar por razones familiares. Inclusive yo ya estaba en el periódico, iba, escribía y a veces escribía los editoriales, porque él estaba un poco disminuido de edad, enfermo, fue paciente mío en una etapa también y ya estaba como cansado. Entonces surgió la cosa de que debían ingresar
personas y ingresó Héctor Hernández como subdirector y también entró Nicolás Pareja como editorial, como subdirector editorial. Después de eso se produce la muerte de Gonzalo Zúñiga y el periódico permanece en forma interina sin dirección, con la dirección de Germán Mendoza y Héctor Hernández. Después en el año 80 no puedo precisar, ya se me olvida, se produce la elección mía como director del periódico. En la época en que a la presidencia de la República entra Andrés Pastrana como presidente. Y 1998. en 98 y surgen dos ministros. Sí. Fernando Araujo y Ovidio Galvi Ramírez, hermano Galvi Ramírez, al gabinete de Pastrana. Eso causa un terremoto político en el periódico y en vista de eso yo renuncio en el año 2000 a la dirección del periódico. Bueno, la gente siempre ha mirado con bastante curiosidad, para no decir suspicacia, que siendo un periódico con una línea editorial desde su fundación liberal, a un director liberal que además seguía con la trilla de esa ideología en el periódico, se le hubiera puesto un codirector conservador. Y un codirector conservador que además había actuado en política, que había estado en el consejo con Joaquín Franco Burgos, con Alberto Araújo Merlano, que fueron unos dirigentes muy consolidados de esa tendencia política en la ciudad. Esa es una pregunta difícil de responderte, porque todo surge en que Fabio tenía muy buena amistad con Héctor y era su asesor. Tanto es así que Fabio, que era miembro de la junta directiva, no actuaba en el periódico, sino que no lo representaba yo, que yo era de la junta, sino lo representaba Héctor, porque Fabio, como era magistrado, no quería tener esa intervención en el periódico. Sí. Tuvo ese cuidado de que no se fuera a decir que él como magistrado estaba en una junta directiva del periódico de ideología. Sí. ¿Cuál sería pues la ideología? Entonces eso fue un factor. Bueno, Podía decir también, ya saliéndome un poco atrevidamente en esta entrevista, que precisamente yo fui quien hice las batallas para que el periódico no perdiera su identidad ideológica, cuando aquí en Cartagena, y a ti te debe costar, todo el mundo decía que el Universal era un periódico conservador. Y así fue como yo llegué a la dirección con el aval de Galví Ramírez, pero eso después empezaron las presiones, la cosa politiquera esa del gobierno de Pastrana, y entonces resultó que yo me retiré de la dirección. bueno, doctor Morón, siempre se comentó en la ciudad que fue una convivencia en el manejo de la línea editorial bastante difícil la suya con el doctor Héctor Hernández Ayazo, y que incluso estas desavenencias llegaron a que se produjera la intervención del doctor Galvi Ramírez y se buscara un tercero, que fue Pedro Luis Mogollón Vélez. Sí se estimuló eso de las fuerzas, del enfrentamiento entre Héctor y yo, porque definitivamente, vamos a decirlo, el director era yo. A mí me nombró la junta directiva, que le produjo escosor a Raimundo y todo el mundo de allá, está bien, pero el director era yo. Entonces, para eliminar esas asperezas, se accedió y yo accedí y mantuve buenas relaciones con Héctor como codirector, por razones de la amistad y esta con Fabio y conmigo, porque sí teníamos buena amistad. Pero la dirección fue, el director fui yo.
y después subió Héctor como codirector. Se dice que, bueno, la salida tampoco fue muy cordial la de ustedes en el momento en que se produce la ruptura esa y se nombra Pedro Luis Mogollón. ¿Qué es cierto hay en eso? Bueno, lo que te voy a contar es una cosa importante. Yo me retiré de la dirección y nunca más intervine en lo que se tenía que ver con la dirección, inclusive en la Junta, nada más me ocupé de la línea editorial del nuevo director, ni sabía cuál era su ideología, ni me interesaba, él no la demostraba. Y hay un episodio interesante. Héctor siguió escribiendo su columna, pero hubo un momento en que alguien trató de corregir o corrigió una columna de Héctor y Héctor se retiró de la... No sé si conoces el no, señor. Él se retiró por un tiempo del periódico porque en verdad Héctor era un magnífico periodista, era un buen escritor. Más que es un buen polemista. Y sí, todo lo que escribía tenía su sello. Sí. Entonces, de buenas a primeras no era que alguien podía estarle corrigiendo, es como lo que te decía al principio fuera de la entrevista, que yo no acepto que me digan cómo es la historia del periódico porque yo la conozco. Y además yo estoy en una academia de historia y yo quiero que sea la historia del periódico la que se conozca de verdad, no en gacetillas o por acción de algún editor mal informado. Bueno, ¿en qué momento se distancia el Universal? Nosotros que estuvimos en los tiempos del doctor López Cabriaza, en ese periódico, ¿en qué momento se distancia de lo que fue el pensamiento que le legó el doctor López al Universal? Y bueno, llegar hasta el punto en donde está hoy, los medios se han especializado como medios noticiosos, pero no han dejado en su mayoría de perder su esencia política. Sí. Si tú recuerdas, cuando yo llegué a la dirección, eso lo puse en la historia, el periódico tenía solamente una página editorial, de 3 columnistas o 4 columnistas. Y entonces yo decidí abrir las 2 páginas, sábado y domingo, como todos los periódicos del país. Entonces había columnistas nacionales y locales, estaba Rudolf Holmes, estaba Alberto Zalamea, que lo llamé yo, estaba Mundo López, varios periodistas que yo los vinculé al periódico. Este escritor que murió, muy bueno, el de Lorica, David Sánchez Juliao. Todos esos columnistas los introduje yo para cambiar precisamente la imagen esa tan digamos, poco intelectual y poco ideológica del periódico. Con el cambio, pues, otra vez volvieron las cosas y tú puedes observar hoy que hay columnistas que francamente no dejan mucho que desear. Bueno, doctor Morón, los cambios en la línea editorial, con su llegada, la apertura hacia nuevos columnistas que reafirmaron el sentido, el criterio liberal del periódico Universal. Sí, esa fue mi primera misión, que el periódico recuperara su historia tradicional cuando se fundó por el doctor López, un periódico liberal, independiente y con principios éticos definidos. Y eso fue lo que yo traté de hacer y además hice durante mi dirección con la convocatoria de periodistas como como Rudolf Holmes. Rudolf Holmes fue uno, Mauricio Cabrera, Alberto Zalamea, el director de Semana, que era un gran periodista, y varios más, todos, para darle una idea del periodismo con ideas democráticas y liberales. ¿De qué manera se produce la entrada y de qué forma de Procar, de la promotora Cartagena, al periódico, el ascenso
de Gerardo Araújo a la gerencia del Universal? Sí, la inclusión de los nuevos socios fue un impacto muy grande sobre la sociedad, sobre la empresa. Y entonces había que buscar un gerente. Inclusive ahí también intervino Héctor Hernández en eso. Gerardo llega a la gerencia porque él pone en contacto a Gerardo Araújo con Carmen Ramírez y acepta. Y uno tiene que reconocer que Gerardo Araújo como gerente ha sido eficaz. Un momentico, ya, vale. Bueno, doctor Morón, una pregunta obligada a lo que conocemos la historia de la ciudad. ¿No le parece a usted un poco paradojal de quien en la década de los 60, como gerente de las empresas públicas, repartía unos papelitos a los periodistas que frecuentábamos esa entidad, en la cual decía que pagaba un aviso a quien dijera que si uno quisiera ocultar algo debía publicarlo en el Universal, y que justamente su hijo haya tenido un papel protagónico en el cambio del Universal? Bueno, yo no entraría a calificar eso se lo dejamos al público, a los periodistas. Yo pues no, en ese aspecto no quiero calificar, sobre todo porque no me gusta hablar de los puertos. El doctor Araújo ya no existe. Él participaba en la junta, en las asambleas del periódico y tomaba actitudes que eran propias de su ideología. Pero en esa época estaba Pablo y estaba yo y las juntas, y no dejamos que eso progresara, pero ya después las circunstancias han sido adversas. Bueno, doctor Morón, ¿es hoy el periódico Universal un periódico liberal? ¿Y sí cree usted que pueda decirse que no se ha ido a otras tendencias ideológicas alejadas de lo que fue el pensamiento de su director, de su fundador? Bueno, yo diría que ha cambiado mucho el periódico, sí, demasiado. Creo que fue liberal cuando yo estuve en la dirección, hasta ahí. ¿Qué futuro le da al periódico? No, la situación de los periódicos en general es difícil. A ver. Doctor Morón, el futuro del diario El Universal y el futuro de la prensa en general, ¿cómo lo ve? Bueno, la prensa, entre ellas incluida El Universal, están en crisis, una crisis que tal vez tiene que ver con la generación tan avanzada del Internet, porque muchas cosas se hacen ahora a través del Internet y eso ha repercutido en la estabilidad económica de los periódicos impresos. No solamente El Universal, El Tiempo, Semana, que viste que Semana tiene ahora nuevos socios. Todos estos periódicos que están afectados por esta situación económica de difícil manejo. Muchos, inclusive en Bucaramanga, tengo entendido que cambiaron de sede, se redujeron, y aquí se ha tocado eso, inclusive también esa situación que es un poco alarmante y desconcertante. Si Domingo López Escauriaza viviera, usted que lo conoció tan profundamente, ¿qué cree pensaría de lo que ha sido el periódico sin él? Estaría totalmente sobrecogido, decepcionado de una empresa que él hizo. Porque ahí así comienza mi historia. Aquí no había periódico liberal. Estaba El Diario, El Fígaro, El Pueblo, y él con su hermano fue quien fundó el periódico ese. Y Eduardo Ferrer. El 8 de marzo de 1948. La situación política del país, ¿cómo la ve? La situación especialmente del liberalismo frente a toda esta varaunda. Hoy en la mañana amanecí y me puse a escuchar música clásica porque ya no quería oír las noticias,
Me parece que lo que hizo la Corte Constitucional es de una cobardía inmensa. Y entonces, me perdonas, voy a mencionar dos magistrados costeños, Humberto Sierra Porto y Fabio Morón Díaz. Si ese tipo de magistrados estuvieran en esa corte, eso que hizo esta corte de inhibirse cobardemente no hubiera sucedido. La situación es grave. Yo no sé qué va a pasar en este país. Ahora vamos a quedar otra vez en manos del Congreso con esas mermeladas que están dando ahí, porque eso ha existido siempre, porque tampoco vamos a cantar que la mermelada es nueva, eso siempre ha existido, pero es una situación grave. Y todos los conflictos que tiene este presidente en las zonas del país, y él anda pensando en otras cosas como meterse en Venezuela y no a resolver los problemas, porque es que no puede, él no tiene la experiencia para eso. Entonces es grave la situación del país. Y la del Partido Liberal ni se diga, porque con las actuaciones desde la época en que el doctor César Gaviria asumió la dirección del Partido Liberal, el partido se desdibujó, se convirtió en una empresa de neoliberales para perjuicio de la ideología liberal. Entonces, se apartó de los intereses del ciudadano, del pueblo raso, y eso no es liberal, eso tiene otro nombre. La situación de la ciudad y del departamento, doctor Morón, ¿cómo la ve y el futuro? Primero, digamos, la ciudad, que es la que más nos rodea y nos afecta, es grave. Aquí no hay eso de haber tenido 10 alcaldes, me parece, en tan corto tiempo, eso no tiene presentación. Anda una ciudad por un lado y la otra dando tumbos, con pobreza de pobres, gente que no tienen nada. Es una situación gravísima. La Cartagena la salva, que es una ciudad bella, porque sí es bella, una ciudad maravillosa. Yo cuando tengo que venir aquí a la Academia de Historia, que estamos aquí en el Palacio de la Inquisición, y veo esta ciudad atiborrada de turistas de todo el mundo, es una cosa que impresiona. Eso defiende a Cartagena, pero por lo demás no tiene una dirigencia adecuada. ¿Algo más que acotar, doctor Morón? No, agradecerte esta entrevista, que me ha sacado algunos detalles muy secretos, pero que son historias y que se van a publicar en los boletines de la historia de la Academia, que son reales, evidentes. Me queda agradecerte ese aspecto, y con mucho gusto, cualquier día volvemos a conversar. Gracias, doctor Morón.